Los criterios para la internación en UCI o UTI son claros, basados en la severidad de la enfermedad, la necesidad de monitoreo continuo y la intervención intensiva para prevenir el deterioro. Por norma general, los pacientes admitidos a UCI deben ser agudos, graves o críticos con posibilidades de recuperación. No debemos basar el criterio de admisión en un diagnóstico específico, sino en la necesidad de los recursos de UCI. En lo posible, evitar el ingreso de casos terminales con pronóstico fatal a corto plazo. Durante la pandemia global, los sistemas de salud alrededor del mundo se enfrentaron a una situación sin precedentes, el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Países como Italia vivieron momentos críticos, donde los recursos eran insuficientes para la creciente demanda de pacientes graves. Faltaban camas, oxígeno, respiradores, y los médicos se vieron obligados a tomar decisiones imposibles: ¿a quién salvar? ¿A quién dejar morir? Los criterios de admisión en una crisis dependerán de 3 puntos clave. Según el pronóstico clínico. Durante la pandemia, se priorizaban aquellos con mayores posibilidades de supervivencia inmediata. Según la edad y comorbilidades. En situaciones extremas, factores como la edad o la existencia de enfermedades previas jugaron un papel crucial en la decisión. Según la disponibilidad de recursos. Con recursos limitados, como oxígeno y ventiladores, se tomaban decisiones basadas en la disponibilidad del equipamiento vital. Estas decisiones no solo afectaban a los pacientes, sino también a los médicos, que se enfrentaron a una carga psicológica abrumadora. El dilema moral de elegir quién vive y quién muere afectará profundamente a los profesionales de la salud. Muchos experimentaron lo que se conoce como fatiga moral, un tipo de estrés traumático relacionado con los dilemas éticos. La ética médica fue puesta a prueba como nunca antes. Los principios de igualdad en la atención y el respeto por la vida se confrontaron con la dura realidad de un sistema desbordado. En tiempos de crisis extremas, las decisiones en la UCI no solo se tratan de medicina, sino también de humanidad. Los desafíos éticos y psicológicos vividos en la pandemia dejan una profunda huella en la profesión médica. A los criterios de admisión en UCI, los podemos dividir en 3 modelos. El modelo de priorización, el modelo por diagnósticos, y el modelo por parámetros objetivos. A continuación veremos cada uno de ellos. Cuando hablamos de modelo de priorización, debemos tener en cuenta las condiciones en que el manejo de la UCI no ofrece beneficios sobre el cuidado convencional. Los límites serían el paciente que está demasiado bien para beneficiarse de la complejidad médica. Y por otro lado está el paciente que está demasiado enfermo para poder beneficiarse de la misma. Por norma general, los pacientes admitidos a UCI deben ser agudos, graves o críticos con posibilidades de recuperación. No debemos basar el criterio de admisión en un diagnóstico específico, sino en la necesidad de los recursos de UCI. El modelo de priorización establece 4 niveles de prioridad, del 1 al 4. Los pacientes más beneficiados son la prioridad 1. Mientras que los menos beneficiados al ingresar a UCI, son prioridad 4. En lo posible habría que evitar el ingreso de casos terminales con pronóstico fatal a corto plazo. En la prioridad 1. Se incluyen los pacientes inestables que requieren monitoreo o tratamiento que no puede ser provisto fuera de UCI. También se encuentran los pacientes que requieren ventilación mecánica y drogas vasoactivas. Pacientes con SOC, postoperatorio e insuficiencia renal aguda. Ejemplos: paciente con insuficiencia respiratoria con soporte ventilatorio. SOC séptico con monitoreo hemodinámico y drogas vasoactivas. Dentro de la prioridad 2, están los pacientes que requieren monitoreo intenso y pueden llegar a requerir intervención inmediata. Ejemplo: pacientes con enfermedades crónicas que presentan estados comórbidos que desarrollan una situación aguda médica o quirúrgica. Pacientes con condiciones comórbidas previas que desarrollan eventos agudos. Otro ejemplo es un paciente anciano con secuela de ACV que requiere una cirugía. Dentro de la prioridad 3, están los pacientes inestables críticamente enfermos por una enfermedad aguda pero que asociada a enfermedad de fondo tienen mínima posibilidad de recuperación y beneficio con el tratamiento en UCI. Estos pacientes pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar la complicación aguda, sin embargo, no se dará medidas extraordinarias de soporte como RCP, intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica, hemodiálisis, medicación de alto costo. Dentro de la prioridad 4 se encuentran los pacientes no apropiados para cuidados en UCI. Estos deberían ser admitidos sobre una base individual, bajo circunstancias inusuales y bajo la supervisión del jefe de la unidad. Estos pacientes se pueden clasificar en las siguientes 2 categorías:
pacientes que se beneficiarían poco de los cuidados brindados por una UCI, demasiado bien para beneficiarse. O los pacientes con enfermedad terminal e irreversible que enfrentan un estado de muerte inminente, demasiado enfermos para beneficiarse. Si utilizamos criterios según el modelo de diagnóstico, se deciden según el origen del cuadro o aparato o sistema afectado. Y los podemos dividir en sistema cardiovascular, sistema respiratorio, desórdenes neurológicos, sobredosis de drogas, desórdenes gastrointestinales, sistema endocrino. Cuando nos referimos al sistema cardiovascular, tienen prioridad un infarto agudo de miocardio, un shock cardiogénico, y las arritmias complejas que requieren monitoreo continuo e intervención. Si hablamos del sistema respiratorio, tienen prioridad los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que requiera soporte ventilatorio, la embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica, y los pacientes en unidades de intermedio que inicien deterioro respiratorio. Dentro de los desórdenes neurológicos, tenemos un accidente cerebrovascular con deterioro del estado de conciencia, el paciente en coma, metabólico, tóxico o anóxico y las hemorragias intracraneales con riesgo potencial de herniación. En los casos de sobredosis de drogas, se encuentran la ingestión de drogas con inestabilidad hemodinámica, la ingestión de drogas con alteración significativa del estado de conciencia, y los pacientes con convulsiones post-ingesta de drogas. Dentro de los desórdenes gastrointestinales, encontramos las hemorragias digestivas masivas incluyendo hipotensión, angina, sangrado incoercible, o la presencia de condiciones comórbidas. Las fallas hepáticas fulminantes o subfulminantes. Las pancreatitis agudas severas. Y la perforación esofágica con o sin mediastinitis. Dentro de enfermedades del sistema endocrino, encontramos la cetoacidosis diabética con inestabilidad hemodinámica, alteración de conciencia, insuficiencia respiratoria, acidosis severa y alteraciones hidroelectrolíticas graves. Y el estado hiperosmolar con coma o inestabilidad hemodinámica. Cuando hablamos del modelo de prioridades por parámetros objetivos, nos referimos a datos obtenidos del paciente mediante controles, electrocardiograma, laboratorio, etc. Dentro de los signos vitales, tenemos pulso 150 latidos por minuto. Presión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio o 20 milímetros de mercurio por debajo de la presión habitual del paciente. Presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio. Presión arterial diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Frecuencia respiratoria mayor de 35 respiraciones por minuto. Dentro de los valores de laboratorio, tenemos sodio sérico 170 miliequivalentes por litro. Potasio sérico 7 miliequivalentes por litro. Presión parcial de oxígeno menor de 50 torr, 6.67 kPa, pH 7.7. Glucemia mayor de 800 mg por decilitro. Calcemia mayor de 15 mg por decilitro. Niveles tóxicos de drogas u otra sustancia química en un paciente. Los cuadros corroborados por electrocardiografía, tenemos el infarto del miocardio con arritmias complejas, inestabilidad hemodinámica o insuficiencia cardíaca congestiva. Las arritmias supraventriculares con inestabilidad hemodinámica. La taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular. Y los bloqueos auriculoventriculares completos. Y dentro de los hallazgos físicos, tenemos pupilas anisocóricas en un paciente inconsciente. Un taponamiento cardíaco. Los cuadros de anuria. Coma, convulsiones. Cianosis. Escala de Glasgow menor de 12. Y las quemaduras que afecten más del 20% de la superficie corporal. La condición de los pacientes en UCI debe ser evaluada continuamente para identificar cuál de ellos ya no se está beneficiando de UCI y su atención pueda ser brindada en otras unidades de menor complejidad, sin poner en riesgo al paciente. Verificar si los sistemas fisiológicos mayores están estables, y si el monitoreo y los cuidados en UCI no necesarios. En otros casos, comprobar que el estado fisiológico del paciente deteriorado sin respuesta a la terapia, o no planteamiento de nuevas terapias. En estos casos, considerar la posibilidad de transferir a un área de menor cuidado.